Saludo para todas y todos. Bienvenidos nuevamente a este conversatorio. Gracias por estar de nuevo acá. Gracias por escribirme. Gracias por recordarme y pedir que les esté recordando el horario en que vamos a hacer este conversatorio. O sea que gracias por estar pendientes. Eh, Gracias por los escritos que me han enviado por el Messenger a nivel interno. Eh, Hola Sonia, Sonia desde España, saludos. Berito, saludos desde Chile. Oh, Dani, hola, desde Chile. Eh, Buenas tardes. Beatriz, también, hola. ¿Cómo han estado todos? Gracias por estar pendientes de este conversatorio, repito. Gracias por recordarme, gracias por escribirlo, las preguntas o las dudas o las inquietudes que tengan a a nivel del tema por el interno. Les repito, tengan un poquitico de paciencia, me puedo demorar 24, 48 horas para dar respuesta, pero créanme que les voy a dar respuesta a cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es importante para mí y poderles dar una adecuada respuesta a sus inquietudes, dudas. Entonces solamente les pido un poquitico de paciencia. Mm, si me ven que me estoy demorando un poco para darle una respuesta. También gracias por las observaciones que me han regalado. Les pido por favor, en la medida de lo posible, que también me escriban y me pregunten o participen diciéndome qué temas desearía que abordáramos en el próximo conversatorio para que pues, podamos tener una mejor interacción con cada uno de ustedes. Les cuento que el Facebook Live ya están bajándose al YouTube para las personas que también deseen verlo en YouTube. Entonces, toda esta, digamos así, esta interacción con estas redes sociales, estamos buscando junto con Eli cómo llevarlas y que estén como en todos y cada una de las redes sociales para que puedan tener estos temas. Gracias también por compartir. Sí, observo que hay muchas personas que han estado compartiendo, invitando a cada una de las personas que pueden y creen que estos temas de este conversatorio les puede interesar y les puede dar una luz en el camino, porque más que el interés es que cada una de las personas tengan una luz en el camino, una luz en su, en su terapia o una luz en sus actitudes o en el trastorno o en su convivencia, una luz para las mamás que me escriben angustiadas, muy, muy angustiadas, porque no saben cómo responder ante ciertos eventos de sus hijos con este tema del trastorno. Les pido por favor, si yo no les doy una respuesta contundente a las personas que estén en estos momentos en terapia, no puedo, o sea, entorpecer, llamemos así, si ya tienen una persona, un terapeuta, yo no puedo intervenir en ningún concepto porque no sé cuál es el proceso que lleva el terapeuta y si ese terapeuta lo que está haciendo y con el tiempo que lleva es lo más adecuado. Entonces les pido disculpas si no obtienen una respuesta de, de las que a veces digo o hago, precisamente respetando muchísimo el concepto del terapeuta que tienen en esos momentos.
bien sea sus hijos, su pareja, pero les pido por favor, siempre voy a conservar ese respeto. También les doy las gracias a cada uno de ustedes por la participación en este Facebook Live con cada una de sus preguntas. Bien, ya están los 5 minutos de rigor. Voy a iniciar con el tema. El tema que traigo hoy es un tema que hace más de 4 años lo realicé, pero siempre me habían dicho que el volumen no se escucha bien, había mucha interferencia. Y lo que estoy haciendo es como una repetición o como casi reconstruir el tema de ese momento. Me preguntan que de a dónde saqué en ese momento el tema y de qué libro me apoyé. Me apoyé en el libro de Deja de andar sobre cáscaras de huevo, Diamantes 1 y 2, volviendo a montar en bicicleta. Sí, o sea, me apoyé, pero el más importante es y será el de Deja de andar sobre cáscaras de huevo. Silvia, hola, desde Chile. Marisol, hola. Bueno, voy a iniciar el conversatorio, es manejando las acusaciones y críticas con las personas con TLP. Voy a leer un párrafo muy importante que está en el libro de Cáscaras de Huevo, en el Deja de andar sobre cáscaras de huevo, en el capítulo 3, iniciando el capítulo 3. Y dice, las personas con trastorno límite de personalidad y las personas sin trastorno límite de personalidad habitan en dos mundos diferentes que coexisten en el mismo espacio, pero no siempre en el mismo tiempo. Comprender el mundo real para ellos es tan tremendo como la tarea de entender el mundo del trastorno límite de personalidad. Repito, esto es extraído del libro Deja de andar sobre cáscaras de huevo. Y allí hay una pregunta que me pareció muy interesante y que en ese momento la utilicé, y es ¿cómo quitarse la culpa y la hiperresponsabilidad del otro en cada manipulación y agresión? Entonces vamos a mirar cómo es este manejo, ¿ok? Aquí con esta primera párrafo que habla el libro de Deja de andar sobre cáscaras de huevo, es que las personas con trastorno límite de personalidad, cuando uno habla con ellos, casi siempre, repito, yo, o sea, no estoy generalizando. Alguien me hizo una observación de que por favor no generalizara. No, no estoy generalizando, ni puedo generalizar, porque cada persona es única y cada persona tiene una historia personal y cada persona en el momento en que se le instauró el trauma pudo o no pudo tener resiliencia para poderlo llevar adelante como niño y salir adelante. Entonces, no estoy generalizando. Entonces, siempre hablo que algunas personas, pero en este caso lo estoy leyendo textualmente. Entonces, las personas con el trastorno límite de personalidad es que siempre están mirando la vida por el retrovisor. ¿Por qué están mirando la vida por el retrovisor? Porque en el momento en que se le instauró el trauma, es en ese momento en que la identidad hasta ahí les llegó. Y no avanzaron, su identidad no avanzó. Por eso muchas veces dicen, es que es una persona adulta, pero ¿por qué se comporta como una niña de 2, 3 años o un niño de 2, 3 años? Porque en esa etapa fue que el trauma se le instauró al niño. Hay que buscar cuál fue el trauma, ¿cierto? Pero en esa etapa, o es un adolescente, no, parece un muchacho de 12, una muchacha de 12, es porque en esa etapa fue que se le instauró el trauma. Entonces, por eso ahí empieza a mirar un sesgo grande, y es que la persona que no tiene trastorno, hablamos del presente, tuvo, por decir algo,
hay que llamarle vamos a hacer una observación. Y la observación es en el aquí, en el ahora. Entonces abordamos a la persona con el trastorno límite de personalidad y inmediatamente esta persona no se está viendo en el momento del hoy y en el momento en que la otra persona le está llamando la atención o le está haciendo una observación, sino que ellos inmediatamente se van hacia el pasado. Y al momento de irse en el pasado, aquí hay una incongruencia porque la otra persona que no tiene el trastorno no entiende de lo que la otra persona está dando respuesta. Y por eso este libro habla muy claramente de que viven en dos mundos diferentes que coexisten en el mismo espacio. Entonces, con ellos a veces es muy difícil traerlos al presente y que vean las acciones del día de hoy. Siempre van a hablar del ayer o simplemente van a saltan al futuro y cuando yo tenga y cuando yo sea y cuando, ¿cierto? Entonces a veces es muy difícil que estas personas que no tienen el trastorno entiendan que en realidad tienen un trastorno de personalidad que no es que ellos quieran, no es que ellos deseen, no es que ellos quieran como estar en esa hipersensibilidad, en esa constante irritabilidad, sino que la situación por la que el niño pasó, llamémoslo, si fue un niño o un adolescente, en ese momento del impacto, es ahí donde el niño puede o simplemente estar en silencio o casi decir es que parece que es como un autista, es que tiene como el síndrome de Asperger, entonces simplemente es en silencio, o la otra persona es en poder hablar, y ahí es donde dicen, sí, es que manipulan mucho, y poder hablar y hablar, pero hablar desde ese pasado y mirar cómo se gana la otra persona como niño para que no lo castiguen, ¿ya? O la otra persona que inmediatamente la reacción es de una hipersensibilidad muy fuerte y que hace como una pataleta de un niño o un adolescente. Entonces por eso aquí hablan que son dos mundos que coexisten y que son diferentes. A esto se refiere cuando los autores hablan de este tercer capítulo. Es muy interesante que lo lean y que lo puedan entender, para que miren que un trastorno mental, cuando se instaura el trauma, no pretendamos que actuara como si no lo tuviera. Nos toca a las personas que no tenemos el trastorno entrenarnos para que poderlos llevar a ellos a una realidad, traerlos del pasado al presente o del futuro al presente, para que ellos puedan tener una mejor, llamemos así, mejor salud mental. Vamos a mirar qué son los pensamientos de las personas no TLP. Soy el responsable de todos los problemas de esta relación. Si realmente quiero a alguien, debería aguantar su abuso físico y emocional. No importa lo que haga el trastorno, la persona con el trastorno límite de personalidad, debería ofrecerme mi amor, mi compasión, apoyo y aceptación incondicional. O sea, todo esto es lo que las personas que conviven con estas personas con trastorno límite de personalidad regularmente, no siempre, regularmente los lleva a tener estos pensamientos. Estas personas no son culpables de su trastorno, por lo tanto, tampoco lo son de su conducta. Fijar límites personales puede herir a la persona con trastorno límite de personalidad y es un error. Entonces, en esta primera parte, observamos que hay un estado de que la persona, debido al afecto o al apego que tiene con ella, prefiere, o sea, más no hacer un análisis objetivo, racional, sino de una vez autocalificarse y hacerte autojuicios. Entonces,
ahí, en esta primera etapa, empiezan a ceder territorio, a ceder su territorio. ¿Su territorio de cuál es? Su autoestima, su identidad, su dignidad, sus gustos, sus entorno de sus amistades, de su familia, ¿cierto? Precisamente para no generar ni extender más esa discusión que tienen con la persona que tiene este trastorno. Entonces, por eso muchas veces dice, ah, mejor la apoyo, mejor lo apoyo y aceptarla o aceptarlo incondicionalmente. ¿Aceptar qué? Aceptar los gritos, aceptar los insultos, hasta los golpes, hasta hasta el mismo encierro. Bueno, tenemos la otra que es la pérdida de la autoestima. ¿Qué pasa con estas personas que pierden la autoestima? O sea, las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Pero también tiene muchísimo que ver con algo. O sea, si yo me acerco a una persona con trastorno límite de personalidad y no me doy cuenta ni detecto que algo no funciona y no hay, o sea, algo no hay, no es normal en las relaciones como pareja, como familiar, como mamá, como papá, como hijo, como sea. Y no hacemos como esta autorreflexión, es porque nosotros también tenemos otro problema, que también nos interesa muchísimo que nos acobijen, que nos apapachen, que me lleven al cielo, que me digan palabras divinas, que me esté constantemente llamando, que me esté constantemente acosando. Y ahí es donde nos equivocamos, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, que tenemos una relación y creemos que es la mejor relación que me ha pasado en la vida. Entonces ahí empezamos a ceder. Entonces miremos qué pasa con la pérdida de autoestima. A través de los insultos, las críticas, las acusaciones y la devaluación destruye a la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. O sea, empieza a perder su autonomía, de tal modo hasta quitarles la identidad, que sea incapaz de ver la situación de forma realista y termina culpándose a sí mismo. O sea, un ataque de ira de la persona con trastorno límite de personalidad, es que yo fui el que, o ya, yo fui la que, o yo fui el que le causé la ira, el que le causé. Y ahí no hay lógica, simplemente lo que está haciendo es olvidarse de sí mismos o de sí mismas para evitar que la otra persona que tiene el trastorno llegue a lastimarlos o vuelva a tener esa agresión con ellos. La destrucción emocional es tanta que llega a pensar que no tiene validez y que nadie más puede quererlos, aceptando el abuso por temor a quedarse solos. Entonces observen lo que yo hablaba la semana pasada, que si vamos a hacer un paralelo, hacemos ese paralelo y ese paralelo es muy similar a las personas que no tenemos este trastorno. O sea, porque nosotros también sentimos miedo, o sea, también tenemos incertidumbre, también nos preocupamos y muchas veces podemos dejar de dormir o dejar de comer o comer demasiado cuando estamos en una transición, por ejemplo, de algún cambio. La diferencia es que llegamos hasta el punto de poder autocontrolarnos y decir un momentico, no, 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 esto no nos va a poder, esto no nos puede poder, y si tenemos que tener como una lógica dentro de este proceso para poder avanzar, ¿cierto? Entonces, el que a mí me interese tener una pareja, me gusta tener una pareja que me proteja, que me ame, que me busque, que me siga, que me seduzca, también tiene algún guión, porque ya eso es más guión, o sea, o más conductas aprendidas que tienen que venir de la infancia. Y quiere decir que esta persona no ha trabajado su crecimiento personal, no se ha ido a trabajar su infancia con una persona, con un psicólogo, ¿ya? Para que le muestre cuáles son los enganches
y por qué está, o sea, porque se me acercan personas con este trastorno o con estos afectos, o porque yo atraigo estas personas con estos afectos, ¿cierto? Entonces ahí hay algo de la infancia que también hay que solucionar. Tenemos la otra que es la indefensión o sentimiento de estar atrapado. Por más angustia que tenga la persona que no tiene trastorno límite de personalidad y quiera abandonar la relación con esta persona que tiene trastorno límite de personalidad, se siente responsable o culpable por la seguridad de esta persona, por la conducta o sentimiento de la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Por ejemplo, no vas a saber nada de mí, simplemente me voy a suicidar, simplemente me voy a tirar por acá, o ahora sí, voy a ser mala, voy a ser malo, me voy a dedicar al sexo, me voy a dedicar al alcohol, me voy a dedicar a las drogas, y empieza la persona con trastorno límite de personalidad a hablar desde la parte negativa. ¿Por qué hablan desde la parte negativa? Porque el trastorno, porque el trauma no fue lo más positivo que les pudo suceder. O sea, el primer trauma que tiene el niño fue a través de un adulto, que casi siempre es un adulto, o a través del bullying, porque también el bullying que puede generar trastorno límite de personalidad. Y fueron experiencias no positivas. Entonces los niños inmediatamente lo que van a decir es que, no, el mundo es negativo, el mundo es del no, el mundo es negro, el mundo no, en el planeta Tierra no hay nada bueno, las personas que se me acercan son todas malas, entonces por eso están a la defensiva, ¿ya? El solo hecho ante una amenaza de suicidio o de dañar a otros hace que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad sienta que alejarse no es lo más prudente. ¿Ya? Entonces inmediatamente es como un círculo vicioso. Vuelve y se detiene. Vuelve, entonces vuelve a creer en la persona. Cambia más o menos de 1 a 2 semanas. No creo que lleguen a las 3 semanas. Y vuelve a las conductas agresivas, de lesiones, de maltrato, de malas palabras, ¿ya? Luego hablan de lo que es la culpabilidad y la vergüenza. Cuando son padres de una persona con trastorno límite de personalidad, se culpan continuamente creyendo que cometieron errores que llevaron a su hijo o a su hija a tener esta enfermedad, ya sea por su crianza o por su herencia genética. Y no es ni por lo uno ni por lo otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas que no tienen trastorno límite de personalidad y que son mamás y que son papás, de algo sí comprendí y me di cuenta y caí en cuenta. Que no es de culparme, que son situaciones que suceden en la cotidianidad y que por más amor y protección que la mamá tenga o el papá tenga, va a haber situaciones donde uno no puede llegar hasta donde el niño llega o hasta donde el niño puede llegar. Entonces, es una situación que se le sale de las manos a los papás o se nos sale de las manos a nosotros los padres. Entonces, esto no es de culparse, esto es de trascender la culpa, porque tampoco estamos siendo objetivos y tampoco estamos mirando la realidad del trastorno que tiene mi hijo o tiene mi hija. No vamos a poder saber el por qué o qué lo llevó a él o a ella a tener este comportamiento. Entonces, lo ideal es tener objetividad. Es de la única forma que yo voy a poder ser tan objetiva que puedo saber qué es lo que le está sucediendo a él o a ella
y cómo puedo yo, como papá o como mamá, ayudar a mi hijo. Pero no en concediéndole todo. Es que usted tiene la culpa porque me abandonó. Sí, y ya estás adulto y estás aún conmigo. Entonces, ¿cómo lo vas a solucionar tú? ¿Tú cómo vas a solucionar ese abandono? Porque es que el único que puede sanarse, si es que quiere sanarse, eres tú. O sea, hablarles como, como, eh, eh, o sea, como poniéndole límites y ponerlos a reflexionar, porque ellos no reflexionan, ponerlos a reflexionar. Ellos reflexionan, sí, en la parte de habilidades duras, o sea, en la parte profesional. En la parte profesional no hay problema. Todos o casi todas las personas que están cerca en la parte laboral, con personas con TLP, dicen, no, es que no tengo nada que decir o sentir de la parte profesional. No tengo que decir o sentir de la parte técnica. Pero cuando ya él o ella tiene que trabajar en equipo, o cuando ya se reúne en equipo, ya ahí no sabe hacerlo como, no sabe. Entonces, como no sabe, entonces no saben cómo, o sea, igualan. Es como si igualaran, que igualan la capacidad intelectual con la capacidad cognitiva y la capacidad emocional. Y son todas tres diferentes. Pueden, pueden perfectamente mirar su parte cognitiva con su parte profesional, pero las emociones son otra cosa. Las emociones tienen que ver con la experiencia, son las experiencias, las percepciones, tienen que ver con la empatía, con la socialización, con el amor, con el odio, con el asco, con el miedo. Son intangibles. Eso intangible, con el aroma, con el oro, con todo. Esas sensaciones y esas emociones se convierten en sentimientos. Y ese sentimiento no puedo decirle, pero tan inteligente para una cosa, pero para vos relacionarte, no podemos hacer eso. Entendamos que no podemos como hacer un paralelo entre el uno y lo otro. No. Es que si sabe hacer esto, tiene que ser esto. No. ¿Por qué? Porque son las emociones. Y las emociones tienen que ver con la experiencia que tuvo con ese trauma. Ahí es la intensidad. O está en primer grado, está en segundo grado, está en tercer grado del trastorno límite de personalidad. Ahí es donde nosotros podamos y debemos interiorizarlo y debemos aprender, leer, consultar, buscar un psiquiatra, un psicólogo que entienda del trastorno límite de la personalidad. Es la única forma que vamos a poderles ayudar y vamos a entender de qué estoy hablando, o qué está hablando la otra persona, o de qué está hablando los libros. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es cómo tomar el control de sí mismo, cómo lograr tener ese autocontrol, volver nuevamente a mi vida normal, a tener mis amigas, a tener mis amigos, a salir, a ir al campo, o a ir a bailar, o a ir a visitar a mis amigos, o ir a visitar a mi familia, o hacer lo que quiera, en el momento que quiera. Eso depende de dos cosas. Depende del tiempo que lleva esa convivencia y que la persona con trastorno límite de personalidad lleva aplicando, si se puede decir, aplicando presión sobre la otra persona que no tiene TLP. Eso depende del tiempo. Por ejemplo, hablemos de las mamás.
es que no sé qué hacer, es que él es desorganizado, ella es desorganizada, es que cada vez que está viviendo en mi casa, pero yo le cedí el cuarto X, pero ya no tiene el cuarto, tiene el otro cuarto, tiene el comedor, tiene la sala, tiene la cocina, y ya no puedo pasar por ninguna parte. ¿Cómo así que no puede pasar por ninguna parte? No, porque si yo llego a la cocina, me saca de la cocina. Si yo llego a la sala, me saca de la sala. Si yo llego al comedor, me saca del comedor. Si yo estoy en mi habitación, es la única parte donde no me saca. Y eso que hay momentos en que va y me hostiga. Entonces quiere decir que lleva muchos años cediendo usted su territorio. Si necesariamente está sucediendo con usted, busque un terapeuta o una terapeuta que entienda sobre el trastorno límite de personalidad. Es necesario que usted se haga tratamiento psicológico. O sea, un tratamiento psicológico para asumir las dos terapias. La primera, volver a tomar mi identidad, a tomar mi toma de decisión. Y la segunda, ¿cómo hacer? Mientras que yo tomo mi identidad, mi toma de decisión, y que ese territorio que esta persona fue cada día más y más tomando más y más territorio, quitárselo porque es mío. ¿Cómo hacerlo para no tener confrontaciones? A esas agresiones que a veces duelen cuando son verbales o cuando dan golpes. Y son las dos cosas que dan temor. Entonces, para eso, necesariamente, hay que ir donde el psicólogo. Que es que me da pereza, es que yo no veo ninguna relación, es que no entiendo nada, es que no quiero, es que me quita tiempo. Entonces, no se queje, no haga los ay, ay, ay. No, bueno, no. No. Es usted la que puede o el que puede tomar decisiones sobre usted, nadie más. La está tomando la persona con la que convive, que tiene trastorno límite de personalidad. Bueno, allá llega usted. Hasta el punto de que esa otra persona tome su vida y su territorio para ella o para él. Pero tiene la oportunidad de poder volver a retomar su vida. Porque lo que están haciendo es que se estanca la vida con una persona con TLP y que sea tan controladora, se estanca. Se estanca profesionalmente, se estanca emocionalmente, se estanca psicológicamente, emocionalmente. Que ya usted no sabe quién es. No sabe. Entonces, cada persona es 50% responsable de la relación. Miren que están hablando que es tan responsable la persona que tiene TLP como la persona que no tiene TLP. ¿Ya? Es que la persona que tiene TLP tiene un trastorno mental que tengo que entenderlo y debo de saber que o sea, no es para que esta persona actúe como si no lo tuviera. No. Un momento. Claro. Pero el que yo aprenda a saber cómo dirigirme a él o a ella, el que yo retome mi identidad y ya no le tenga miedo, eso es el primer paso para yo tener un diálogo con la otra persona. ¿Ya? Entonces ahí está la responsabilidad 50-50. 2. No eres responsable y no puedes solucionarlo. ¿Qué quiere decir esto? No eres responsable si tiene trastorno límite de personalidad. No eres responsable. Y no puedes solucionarlo. Tu trabajo es aceptarlo. Tu trabajo es aceptarlo. Vivir con ello y tomar decisiones que tienes que tomar para vivir tu vida. Vivir con ello y tomar decisiones que tienes que tomar para vivir con tu vida. O sea, correcto. Esta persona tiene trastorno límite de personalidad. Perfecto.
De esta persona, de trastorno límite de personalidad, me encanta esto, me encanta esto, me encanta esto, pero me da miedo esto, me da que empezamos a mirar, ¿cierto? Y yo empiezo a aceptar que tiene el otro. Pero es que el aceptar no quiere decir que le deba, que le permita. Que le permita que me insulte, que le permita que me quite la identidad y que me permita que me golpee. Ojo, no confundamos el aceptar con que yo acepte agresiones físicas y psicológicas. Mire que es muy diferente. Hay una gran diferencia entre querer apoyar y aceptar a la persona y querer apoyar y aceptar su conducta. Míreme que es muy claro lo que dice acá. Hay una gran diferencia entre querer apoyar y aceptar la persona y querer apoyar y aceptar su conducta. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo acepto, yo puedo apoyarte. Y yo puedo apoyarte y aceptar tu conducta. Sí, lo que pasa es que eres irascible, no pasas por filtro las palabras, tus emociones, tus sentimientos no los pasas por filtro. Sé que son muy rápidas tus acciones ante cualquier evento que te sientes amenazada o amenazado, pero no quiere decir que aceptar, entender, es que acabe con mi vida. Es más, si apoyas y aceptas su conducta, puedes fomentar que continúe. ¿Con qué? Con lo que llaman ustedes, es que son abusivas, es que son abusivos, es que no quiero saber nada. Entonces van y se reúnen las personas que tienen trastorno límite de personalidad con las personas que no tienen trastorno límite de personalidad. Entonces las personas que no tienen trastorno límite de personalidad empiezan a hablar y a decir y a decir y a decir cosas fuertes. Entonces se van al otro polo, se van al otro lado de las agresiones psicológicas en contra de la persona de TLP. ¿Cuál es la diferencia? Me pregunto yo ahí. ¿Cuál es la diferencia? Si ya la persona que no tiene el trastorno límite de personalidad ya está trastornada, ya no tiene identidad, no ha podido avanzar, no ha podido pasar la página, no ha podido olvidar de que fui yo la que elegí a ese hombre o a esa mujer con trastorno límite de personalidad. A ver, yo le pregunto, y les pregunto en la terapia, dígame, ¿quién eligió a esa persona, a ese novio o a esa novia? ¿Su mamá? No. ¿Su hermana? No. ¿Fui yo? Ah, ok. Fuiste tú. ¿Quién eligió casarse? ¿Tu mamá te obligó? ¿Tu papá te obligó? ¿La vecina? ¿Las circunstancias? Que no yo. Entonces míreme que aquí nadie te obligó. Fuiste tú, dependiendo de mis carencias emocionales, dependiendo de mi sistema de creencias, dependiendo de mis patrones de conducta. Elijo. O sea, estoy eligiendo desde el pasado. Ay, es que los ojos son divinos. Y entonces le digo yo, los ojos fueron muy divinos. Sí, divinos. ¿Y quién de tu familia tiene esos ojos? Cuando tú eras pequeña, ¿quién de todas esas personas que conociste tenías esos ojos? Ay, mi mamá. Pero mi mamá era muy querida, mi mamá me amaba, mi mamá me ama, o mi mamá... Ah, ¿sí? Entonces yo pregunto, te enganchaste con un patrón de conducta de la infancia. Y lo mismo le digo a la persona no TLP, lo mismo. ¿Quién? Ay, no, los ojos. Ah, muy bien. Entonces ahí les muestro que hay un conducto regular, que si uno no está alerta, literal, si uno no está alerta, uno elige los amigos y los afectos dependiendo de lo que yo conviví con mi infancia. Y quiero reproducirlo. Como adulto quiero reproducirlo y eso ya no existe. Existe una de dos. O en la historia de vida cuando uno avanza la página.
o en el pasado y te quedaste en el pasado. Entonces, acá no, o sea, continuar con esta relación es fomentar y no le está, créame, no está ayudando en nada a la persona que tiene trastorno límite de personalidad. No le está ayudando en nada. Antes lo está llevando a la persona a que aumente más su hipersensibilidad o su agresión. Fijar límites personales ayuda a ambos, a ti y a la persona con TLP. Pero miren, les voy a preguntar, cuando usted coloque límites, es porque si lleva más de un año de convivencia o más de 6, 7 meses de convivencia, vayan donde un terapeuta que conozca de este trastorno y dígale, listo, ya yo entendí que con esta relación no puedo continuar. O si yo voy a continuar, voy a poner estos límites. Entonces ella o él, terapeuta, le va a decir cómo hacerlo. Porque no lo podemos hacer de la noche a la primera, ni hablando como si no tuviera un trastorno mental. No lo podemos hacer. Apóyense para que las cosas funcionen. ¿Será posible? Me preguntan. Llevo 4 años. Y los 4 años ella es así, así, así. Me hacían una consulta por el interno. Ella es así, 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 así. No, no señor. Dedíquese, busque un terapeuta. Pero también les digo, así como las personas con trastorno límite de personalidad mínimo deben tener un tratamiento de 3 años consecutivos semana tras semana. Las personas que no tienen trastorno límite de personalidad, pero han pasado más de un año con una persona con trastorno límite de personalidad donde ya les ha quitado su territorio, les ha quitado su identidad, les ha quitado la autoestima, mínimo es de 1 año a año y medio el tratamiento de ustedes. Eso no es de 10 sesiones ni de 15 sesiones, créanme que no. Si me quiero a mí mismo o a mí misma, no permitiré que las personas abusen de mí. Claro, cuando ya te haces un tratamiento, las personas que no tienen TLP, claro, podemos decir esas cosas, pueden decirlo. ¿Por qué? Porque ya tengo la autoestima, ya tengo mi identidad, ya tengo mi personalidad, ya tengo mi carácter, ¿cierto? Y a mí ya tengo la experiencia y a mí no me vuelve a suceder, ¿cierto? Pero si yo estoy con una relación que empiezan a decir, es que tengo una relación tóxica, es que vivo con una relación tóxica, es que mi casa es tóxica, es que... Ya, y lo digo también para los padres de familia. No se quejen, busquen soluciones, desen soluciones. Y la solución necesariamente, no hay otra, es con un terapeuta que conozca de este trastorno. No hay otra forma. Mamás, papás, no hay otra forma. Entrénense en ustedes como mamá, papá, pareja, para ayudar a estas personas, con la condición de que estas personas yo no les permita que estas personas abusen de mí. Para hacerlo hay que saber qué me llevó a tener esta relación, qué me llevó a que mi hijo hoy es como es, a que sea agresivo, grosero, altanero o altanera, o que golpee o que destruya cosas. ¿Qué me llevó a ese punto? Porque no puse límites a tiempo. O sea, los límites sí sirven a tiempo. Y a tiempo en una relación de pareja es ya. Es ya para allá.
a tiempo a nivel laboral, porque también esto sucede a nivel laboral, es ya. Porque cuando las personas con trastorno límite de personalidad le cogen fobia a otra persona en la parte laboral, le hacen todo el bullying y le hacen todo o sea, le hacen todo el monitoreo, le hacen todo el seguimiento que sea necesario para destruirle su identidad. Pero vuelvo y le repito, no pretendamos que ellos actúen como yo, como si no tuviera ese trastorno. No podemos hacerlo. Es la persona la que empieza a observar que hay algo diferente en esta persona y como yo voy a aprender, voy a personarme porque tengo que seguir, porque estoy en mi trabajo, o porque mi hijo, o porque mi hija, o porque mi esposo o mi esposa, hacer algo para yo poder tener una mejor convivencia. Otro ítem es no tomes de manera personal las acciones de las personas con trastorno límite de personalidad. No tomes de manera personal. Muy bien. Entonces, dependiendo del dolor emocional de cada persona con el trastorno límite de personalidad, no dije todas, cada persona con trastorno límite de personalidad es ese dolor emocional. Entonces hay un dolor emocional donde la persona con trastorno límite de personalidad prefiere alejarse y se aleja y no quiere hablar con nadie. Hay otras que quieren hablar y hablar y buscar la forma de cómo hacer que la otra persona se aculpe. ¿Ya? Y hay otras que son demasiadamente agresivas, que son demasiadamente fuertes y que te hacen la vida imposible. ¿Ya? Pero ahí es donde la persona que no tiene trastorno límite de personalidad debe de tener conocimiento. Tengan conocimiento. Si ustedes, vuelvo y les repito, si ustedes quieren aprender a montar un vehículo, conducir un vehículo, perdón, ustedes lo cogen sin haber tenido una práctica, sin haber tenido un profesor para que les enseñe. No creo. Hace muchos años le dije a un papá que su hijo aprendiera a montar en moto. No, él es muy inteligente y en realidad era un hombre brillante, mentalmente, cognitivamente, es que neuronalmente no tiene nada. Las investigaciones muestran que no tiene nada. Pero si le hacemos un test psicológico, ahí sí muestra. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que un día cualquiera le dio por coger una moto. No había aprendido a montar moto, nunca había tenido moto y le dio por montarse moto. Se montó en la moto y en menos de 3 minutos se vio entre la vida y la muerte. ¿Ya? No. Uno tiene que tener conocimiento. Lo mismo con las personas que tienen trastorno límite de personalidad. Es lo mismo, por ejemplo, educan a las personas que conviven con este problema de Alzheimer, con este problema de esquizofrenia, con la depresión. Educan, las entrenan, las educan, las entrenan para poder convivir y ayudarles a estas personas. Así exactamente es el trastorno límite de personalidad. Entonces, no tomes de manera personal las acciones de las personas con el trastorno límite de personalidad. 1. Las personas con trastorno límite de personalidad ven el mundo en blanco o negro. Es decir, tienen un pensamiento dicotómico, o todo o nada, o bueno o malo, y creen que las demás personas piensan igual. Pero esto no es una connotación solamente de las personas con TLP. Yo me puedo reunir, estar en un grupo. Y por ejemplo, en mi casa, vamos a hablar del chocolate. No sé si todos a nivel mundial conocen qué es el chocolate.
Hay algunos que lo toman con leche, otros lo toman sin leche, otros lo toman con azúcar, otros lo toman con panela, otros lo toman con endulzante, ya. Y como se lo dieron a ese niño, él va creciendo con la idea de el chocolate. Hay personas que no toman el chocolate con leche. Hay personas que sí toman el chocolate con leche. ¿Pero por qué? Porque a unas en la infancia se lo dieron sin leche, a otras se lo dieron con leche. Y eso es un patrón de conducta. Y cuando yo digo, ay, no, dame un chocolate y me lo traen con leche, ay, lo trajiste con leche. Pues no me dijiste cómo. Y yo siempre lo hago con leche. Yo no, su mamá lo hacía siempre con leche, o ese adulto lo hacía siempre con leche. Y yo estoy repitiendo una acción que viene de mi infancia. ¿Ya? Entonces, quiere decir que mi mapa de experiencia de vida no es igual al mapa de experiencia de otros. Entonces es muy importante partir del otro. 2. Responsabilizarse de los problemas del otro e intentar cambiarlo. Solo le resta responsabilidad a la única persona que tiene el poder para cambiar la vida de la persona con trastorno límite de personalidad, él mismo. Hasta que se dé cuenta la persona con trastorno límite de personalidad que tengo un problema. Y este problema lo debo de solucionar yo, no mamá, papá, hermana, hermano, novia, esposo, esposa, amigo o amiga. Es el único que puede tener solución a ello. Es importante diferenciar entre la causa y los desencadenantes de la conducta de la persona con el trastorno límite de personalidad. Es normal que a veces pienses que su actuación es sin sentido, puede que sin darte cuenta desencadenes una reacción exagerada en ellos. Sí. ¿Por qué? Pero vuelvo y le digo, todo depende del trauma. ¿Por qué? Porque el trauma fue negativo, no fue positivo. Y actuar, tener una forma de vida y tomar ciertas decisiones a las personas con trastorno límite de personalidad, claro que las altera. Entonces, por eso es muy importante que se entrenen. En el momento que aceptas las cosas como son realmente, que debido a su condición tiene un comportamiento irracional y no por ti, podrás aliviarte de esa carga y estrés que te angustia en esos momentos. Pero para yo estar en esta posición es porque yo ya sé de qué se trata el trastorno límite de personalidad. Ya sé de qué se trata el trastorno límite de la personalidad. Ya sé. Y quiere decir que he tenido un entrenamiento. Si no puedes hacerlo solo, entonces busca apoyo, ya sea con un psicólogo, terapeuta o con otras personas en tu misma situación. Entonces ahí es donde yo puedo entender qué es lo que pasa con la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Es que yo no soy la única o el único que tengo este problema. Es que peranita, sultanita y la comunidad tal y la comunidad. Ahora que hay tantas redes sociales, podemos decir, es que hay muchas personas reunidas y que convocan a otras personas con trastorno límite de personalidad o sin trastorno límite de personalidad o con experiencias como papás o familia o pareja que han pasado por esta misma situación. Toma el control de ti mismo. Entonces, es la parte más fundamental que te puedo acompañar hasta acá. O sea, hasta el momento en que tú puedas tomar la decisión de que hay que tomar decisiones, hay que tomar las decisiones, y si no quiere la persona con trastorno límite de personalidad, soy yo. Pero si la persona con trastorno límite de personalidad quiere tener este apoyo psicológico, usted como persona que convive con él, independiente del rango o el afecto que tenga, es importante que usted también esté allí. ¿Por qué? Porque es de la única forma que van a entender, porque ustedes son los que tienen la cotidianidad. El terapeuta no, ni el psiquiatra tiene la cotidianidad.
Ustedes son los que tienen la cotidianidad. Bueno, Eli, pasemos a las preguntas. Sí, doctora. Por acá pregunta Cristal. Mi hijo tiene TLP, se lo acaban de diagnosticar, pero no es seguro al 100. Tiene 30 años. ¿Qué pruebas se necesitan para saber si tiene o no? ¿Quién lo diagnosticó entonces? ¿Quién fue el especialista o el profesional que le diagnosticó el trastorno límite de personalidad y en qué edad? Si tiene 30 años, fue a los 30 años, antes de los 30, y si fue un profesional. Mari Ramírez dice, hola, me detectaron TLP hace 4 años y antes de eso fue un caos, mi vida fue muy agresiva con mi expareja, después de un tratamiento he mejorado, pero aún así me salgo de control y mi nueva pareja se desespera mucho. Ha estado a punto de dejarme y lo he dejado ir porque no quiero volverle a hacer daño, pero la verdad es que no lo quiero perder, se esfuerza mucho para comprenderme, leí sus libros, me han ayudado, pero en horas del impulso quisiera acordarme de eso y no puedo. Mírame, entonces busca, si tienes un terapeuta, le pides por favor que te dé técnicas terapéuticas con tu cuerpo. Porque todo psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad debe de apoyarse en técnicas terapéuticas con el cuerpo. Es de la única forma que tú vas a caer en cuenta, porque el impacto del trauma lo sufriste tú, en tu cuerpo, lo recibió tu cuerpo. Entonces es lo primero que el niño evade de sí es su cuerpo. Emilia Carrasco, ¿pero qué decimos o hacemos para parar esa agresividad o habla sin parar con reproche y culpabilidad? Siempre culpa al otro de todo lo negativo. Emilia, es necesario que estés acompañada de un terapeuta que sepa del trastorno límite de personalidad. Es la única forma, porque no hay forma de tú pararlo. No le vas a decir pare, no podemos pararlo porque sería aumentarle más su estado emocional y su hipersensibilidad. El terapeuta te va a decir, venga, usted se engancha con él por esto y esto, no se enganche. Cuando tenga esta actitud, haga esto. Pero necesariamente necesitas estar con un terapeuta que entienda sobre el trastorno límite de personalidad. La señora Luz Estela, ¿qué hacer con las personas que gritan, insultan, tratan mal y después piden perdón y no cumplen las promesas? Son unos niños. O sea, los niños tiene o sea, los niños no tienen mucho control del tiempo, no tienen mucho control del tiempo. Entonces, como no tienen control del tiempo, ellos simplemente hacen lo que hacen, pero se les olvida lo que acabó de pasar, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si está usted viviendo con una persona que es así, una de dos, o esta persona debe de ir donde un psicólogo, además psiquiatra, para que le ayude a controlar esa hipersensibilidad, y usted también debe de ir donde un terapeuta, psicólogo, que entienda sobre el trastorno límite de personalidad y se entrene para calmarlo. Porque cuando ellos están en ese estado es cuando uno sabe inmediatamente hasta dónde llega esa sensibilidad y ese dolor emocional. Nuevamente la señora Maggie dice, doctora, ¿es malo combinar el alcohol con el medicamento? Por ejemplo, tomo un día a la semana, pero ese día no tomo el medicamento. Mírame, es muy importante que tú hables con tu psiquiatra. Sí, es muy importante que tú hables con el psiquiatra. Si estás con un psiquiatra, le vas a preguntar, porque ellos saben del medicamento y qué consecuencias tienen con respecto al licor y mezclar el medicamento con el licor. De todas formas, como psicóloga te digo, no, lo ideal no es ni pararlo para yo hacerlo, pero quien te debe dar mejores respuestas es la persona, el psiquiatra que te medicó. La señora Silvia Margarita pregunta por acá o dice, ¿qué hacer con personas que por más de que les expliques lo que te molesta o te duele de sus acciones o comportamientos, lo siguen haciendo? La pregunta, la señora Margarita me está haciendo la pregunta,
porque la persona tiene trastorno límite de personalidad o porque no tiene trastorno límite de personalidad. Necesito saber esa respuesta. La señora Romina dice, ¿sienten placer las personas TLP lastimando a otros? A otras. Claro, pero no como ustedes creen. Lo que pasa es que el trauma que ellos sufrieron en la infancia fue muy grande y un niño quiere desquitarse, pero vuelvo y les digo, no podemos pensar como personas que no tienen un trastorno mental. No, eso es parte del mismo trauma en que el niño sufrió. Hay que ir y buscar en el momento del trauma para sacarlo de allí e ir avanzando, fortalecer la identidad y que el niño psicológicamente vaya avanzando a la edad cronológica actual. La señora Silvia Margarita le respondió, sí señora, porque tiene. Porque tiene trastorno límite de personalidad. Así tiene TLP y discutimos mucho, o bueno, yo le discuto mucho. Señora, lo ideal es que usted busque un psicólogo y que se entrene en estas acciones, actitudes o comportamientos y que, vuelvo y le digo, por más que usted le repita una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Si usted lo dejó avanzar demasiado, entonces ya ellos no van a escuchar. No, créanme que no es porque no quieran, no porque no les dé la gana. El mismo trastorno no les da para ellos asimilar nada de lo que usted está hablando en el hoy. Ellos viven en el pasado. Entonces lo ideal es que usted busque un terapeuta, se haga tratamiento psicológico y le entrenen en cómo abordar estas situaciones para que con su hijo pueda ponerle límites. La señora Cristal le respondió, el psiquiatra lo diagnosticó. ¿Recuerdan? La señora Cristal dijo, mi hijo tiene TLP, se lo acaban de diagnosticar, pero no es seguro al 100. Tiene 30 años, ¿qué pruebas se necesitan para saber si tiene o no? Míreme, si el psiquiatra le dijo que tenía trastorno límite de personalidad, tiene trastorno límite de personalidad. Lo que ya necesita es un psicólogo, seguir el tratamiento, o sea, a la par, tanto de psicólogo como de psiquiatra. Por aquí la señora Emilia dice, tienen tantas manías que no se sabe cuántas cosas tienen, exceso de cuidarse el físico, culto al cuerpo por la delgadez. Emilia, es necesario de que tu hijo esté medicado, o sea, esté con un psiquiatra y también con un psicólogo, pero tú también debes ir donde el psicólogo. La señora Cristal dice que se culpa por eso, doctora. Yo me culpo por eso, doctora. Muy bien, para que usted entienda que lo que tiene y le pasó a su hijo no es culpa ni tuya, ni de nadie, ni de él, son situaciones de la vida. Vaya donde un psicólogo que entienda sobre este trastorno para que por favor le ayude. Doctora, ¿por qué otros TLP son dependientes? Yo tengo autonomía económica, nunca se la he dejado a nadie, ni a mi madre, ni a mi pareja. ¿Hay grados en el TLP? Cuando ella me dice que hay otros TLP, ¿quiere decir que ella es TLP? Sí, ella es la señora Ok. Mari, la que Ya. dijo ahorita que... Mírame, hay que mirar cuál es tu dependencia. O sea, tu dependencia no es entregar tu control financiero. Sí, esa no es tu... Pero hay que buscar qué otras dependencias tienes. ¿Ya? Eso hay que mirarlo, o sea, hay que hacer un diagnóstico, hay que escucharte, hay que mirarte, a ver, a qué otras dependencias tienes, o sea, a la limpieza, a la hipervigilancia, a ser controladora, porque si es muy posible que seas muy controladora con el otro. Él dice, ¿por qué dice que los que tenemos TLP sentimos placer lastimando a otras personas? Eso no es cierto.
Nos sentimos fatal siempre cuando lastimamos. Sí, eso también es verdad, porque vuelvo y les digo, es como un niño. O sea, ¿qué pasa? Esto depende de la edad en que sucedió el trauma. Las personas que tienen trastorno límite de personalidad, hay de antemano un trauma en la infancia o en la adolescencia que les tocó, o sea, lo vivieron, no les tocó ni lo que vivieron. Entonces, ¿qué pasa? De la única forma de poder desfogar, de poder sacar su dolor emocional por la experiencia que tuvo, no conocen otra forma de decirlo, de hacerlo, no tienen estrategias de vida, no tienen estrategias de confrontamiento, sino que lo sacan como un niño. Es como un niño con pataleta. Después el niño con pataleta va y le pide perdón a la mamá, perdón mamá, yo no lo vuelvo a hacer. Exactamente, pero lo hizo. Pero eso no quiere decir que estoy ni estigmatizando ni tampoco estoy señalando, estoy diciendo cómo es el comportamiento cuando la persona tiene trastorno límite de personalidad y que ellos, cuando sacan su dolor emocional en ira, en furia, tienen que sacarlo. Porque si no, muchas veces llegan a la autolesión, porque hay que sacarlo. Pero por el problema, o sea, por el trauma que tuvieron en la infancia. Ojo, me disculpo si no hice aclaración en esto. Me explico, vuelvo y me explico. No, si aquí cuando tú lo preguntas como adulto, pero cuando lo haces como niño. ¿Correcto? Marisa pregunta, ¿alguna vez volverán a vivir el presente con tratamiento, amigo? Claro, claro que sí. Se sana, no se cura. Vuelvo y les digo, el trastorno límite de personalidad sí se sana. Sí se sana. No se cura. Se sana, sí. Va a haber momentos en que va a salir brotecitos, pero ellos mismos lo van a autocontrolar, van a tener el control voluntario de esas emociones. La señora Lola dice, ¿el psicólogo puede diagnosticar el trastorno del TLP? Sí, nosotros podemos diagnosticar el trastorno de TLP, sí. Hay test para ello. Tania pregunta, ¿cómo calmar a una persona TLP en una crisis de ira? Lo ideal, les digo, lo ideal es que los deje solos, o sea, que saquen su ira, porque no los puede uno tocar. O sea, ellos son, o sea, el que uno toca a una persona con trastorno límite de personalidad y con ira, les duele, créanme, duele. Tocar, ellos inmediatamente reaccionan, duele, la piel, no pueden sentir que la piel de otra persona esté cerca a su piel. Lo ideal es dejarlo con su ira. Si es muy fuerte con su ira, no le hable, por favor, no le hable. Aléjese, déjelo o déjela que saque y drene, que drene esa ira y ya después se sienta a hablar. Y les digo, inmediatamente es muy importante que esté acompañado con un psiquiatra y un psicólogo. La señora Tania también lo vuelve a preguntar, esta misma persona. ¿Puede cualquier psicólogo realizar terapia a una persona con TLP? No, no puede ser cualquiera. Primero que todo, el trastorno límite de personalidad se habla desde 1938, no me recuerdo con qué médico fue que el primero que habló, luego cogió Freud y de ahí como que se dejó en stand-by y a partir de los finales de los años 80 empieza como a tener un poquitico de que hablen de él, pero es un trastorno que primero que todo casi más bien desconocido, no se ha investigado muchísimo a nivel de neurociencia. Gracias a las redes sociales creo que es posible que los gobiernos tengan pues, de la salud mental, presten atención a esto y debe de ser un profesional que sepa
tenga conocimiento y experiencia sobre el trastorno límite de personalidad. Por acá el señor dice Bonnie, el perfil. ¿Qué hacer cuando por más que explicamos lo que nos pasa, nos toman de pretexto? ¿Cómo hacer ver que es real lo que tememos? Para que puedas tú, que la otra persona entienda, es necesario que tú estés con un psicólogo que sepa del trastorno límite de personalidad y esa persona, este profesional, te va a dar herramientas, estrategias para que puedas tú abordar a la otra persona y que la otra persona vea, perciba y sienta tu dolor emocional y diga, wow, sí es cierto, es real. Esto pasó hace 3 años con un paciente. Tuvo que salir el padre a otro país muy lejano porque estaba en crisis, pero no entendía. Me tocó hacer un entrenamiento así súper rápido, en menos de un mes, porque estaba en una crisis muy grande y estaba terminando semestre. Cuando el padre silenciosamente empezó a hacer todas las técnicas terapéuticas que eran necesarias, él escribe, Dios, mi hijo tiene un dolor emocional que por primera vez lo siento, lo percibo y lo entiendo. Entonces, es necesario, Bonnie, que vos estés con un terapeuta y te explique, te enseñe y te lleve a que tengas ese control voluntario y que puedes tener tu malestar, pero controlado y que la otra persona entienda. Bueno, vamos leyendo la última pregunta. Por aquí comenta la señora Silvia. Mi madre y mi ex son TLP y aún me cuesta mucho no desbordarme, no discutir debido a su falta de filtro a la hora de interactuar. Me sacan de quicio con gran facilidad y pese a que leo sobre el tema y me instruyo, sigo fallando en obtener una comunicación asertiva con ellos. Y dice que no tome personal y me lo tomo muy personal. Para eso es necesario que vayas a una terapia psicológica con un terapeuta que entienda sobre el TLP y te entrene. Ahí lo que me estás diciendo es que hay unos patrones de conducta de la infancia que para ti era importante estar a la defensiva o a la ofensiva. Ojo, como patrón de conducta. Que uno de los dos padres aprendiste esas dos. Y que hoy como adulta dices, no, ya el enano creció, ya no tengo por qué aguantarme. Entonces ahí hay un patrón de conducta que es importante que tú lo trabajes. La señora María hace aquí una acotación. Dice, para los familiares con personas con TLP, no hacemos las cosas a propósito. Yo, por ejemplo, cuando ofendo me siento tan mal que eso me revierte en oído hacia mí y es cuando intento hacerme daño para castigarme. Muy bien, entonces yo te pregunto, ¿qué estás esperando? Tú ya estás en tratamiento psicológico con una persona que tiene trastorno, que entienda y tenga experiencia con el trastorno límite de personalidad. Dame esa respuesta para darte la siguiente respuesta. El señor José Toro dice, ¿cómo sé en qué grado de TLP me encuentro si me diagnosticaron hace 2 meses? La persona, el profesional que te diagnosticó el trastorno límite de personalidad debe decirte si es el grado 1, grado 2 o grado 3, pero mira, el grado 1 es la persona más silenciosa, ¿ya? Y que puede llegarse hasta la autolesionarse, ¿cierto? El grado 2 es que es un encantador, un hombre o una mujer súper encantadora. Y el grado 3 es que puede agredir al otro y atentar contra su vida. Por aquí la señora Lela dice, con una reprogramación subconsciente se puede ayudar a la persona de TLP. Mientras que usted invierte dinero en ello, que es el subconsciente, del subconsciente, y lo que hay que traer del subconsciente es al presente, que usted lo logre ver, invierta mejor en una terapia psicológica con una persona que entienda sobre este tema del trastorno límite de personalidad.
Vamos leyendo estas dos últimas para retirarnos. Estefanía dice, doctora, buenas tardes. Antes de acudir a terapia, yo solo quería o buscaba el diagnóstico de TLP. Pero entre cada más me adentro en el conocimiento del trastorno, los especialistas nos hacen ver como monstruos. De no podremos vivir normal. ¿Qué piensa usted de la autosanación de las emociones? Sí se puede, pero el compromiso es del 100%, mejor dicho, del 80% lo pone el paciente con el trastorno límite de personalidad y el profesional pone el 20%. Si tú pones el 80%, sí hay autosanación. Erika pregunta. Erika tiene un comentario acá, dice, yo no puedo cambiar el pasado, ni me puedo olvidar de la violación de mi medio hermano, ni puedo cargar con eso, ya esta es una pobre infeliz. Si pasé mucho dolor, tengo el don de ver la muerte, vi la de mi padre, la de mi hijo, la de mi mamá, las dije antes que pasaran y me culparon de ellas. Antes me afectó, pero ya no sé que yo no sé lo que no tengo la culpa de eso, porque no tengo la culpa de tener ese don de familia. Fui violada a los 8 y de grande a los 16 con una Coca-Cola. Lo que sí asumo es que a veces la cocaína calma mi pena de no tener cerca a mis hijos, pero siento que he mejorado mucho, sobre todo cuando me tratan normal mis hijos y me hablan como si yo fuera normal y olvidan que soy más intensa y me duele más las cosas. Sí, sería muy importante que te concientizaras un poco y busques un profesional que tenga experiencia en el trastorno límite de personalidad y te ayude. Te vas a ayudar muchísimo con el terapeuta, muchísimo, si logras entender y avanzar. Por último, la señora Maggie dice, tengo tratamiento psiquiátrico, pero no psicológico, no he encontrado a nadie que me guste, voy solo a las primeras 3 citas y cambio de psicólogo. Hay que saber qué es lo que no te gusta, hay que saber, pero hay que seguir caminando, como cuando uno va a conseguir un par de zapatos, hasta que llega y se consigue el mejor par de zapatos que quede a su pie. Es necesario tener la posibilidad de que te entrenes con un psicólogo que tenga experiencia y pueda avanzar con ese psicólogo o esa psicóloga. Es necesario la experiencia, mucho necesario, y vuelvo y te repito, el 80% lo pone la persona con el trastorno límite de personalidad y el 20% lo coloca el profesional. Y necesariamente es cada 8 días, mínimo 3 años, mínimo por 3 años. ¿Ya? Listo. ¿Ok? Ya esta es la última pregunta que vamos a dar respuesta. Las otras las vamos a dar internamente. Les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado acá. Gracias por las preguntas que me hicieron. Espero que hayamos aprendido un poco más acerca de este tema. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana a nivel mundial. Sé que es Semana Santa y algunos países van a estar en sus celebraciones. Entonces nos vemos dentro de 15 días, ¿correcto? Pero mientras tanto vamos a pasar post e información para que ustedes vayan teniendo unas actualizaciones en este trastorno. ¿Listo? Una feliz tarde, muchísimas gracias y muchos éxitos para todas y todos.